de Pedro, la primera carta de Pedro. Como bien recordamos, los días miércoles estamos analizando, estamos viendo, estamos observando, estudiando la carta del apóstol Pedro. Llevamos unos versículos, llevamos tres miércoles, con este sería el cuarto miércoles, y en esta tarde noche vamos a estar estudiando el capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor tiene dispuesto, tiene preparado para cada uno de nosotros. Voy a darle lectura a estos versículos y desde allá, desde tu casita, puedes seguir con tu vista estos versículos. Dice la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso la enseñanza de esta noche, la revelación. Esto es algo bien importante, y estos versículos, estos tres versículos, podemos tú y yo encontrar de ellos, aprender de ellos a llevar una vida de ánimo. Aun cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, debemos de estar gozosos. Aun cuando estamos esperando algún milagro en nuestras vidas, tenemos que estar gozosos, tenemos que tomar ánimo. ¿Dónde encontramos el ánimo? En la palabra de Dios. Donde tú y yo nos fortalecemos en la palabra de Dios. Y en estos tres versículos nos sirve para que tú y yo tomemos ánimo, porque se nos ha revelado la palabra de Dios, porque se nos ha revelado Jesucristo, y tú y yo lo conocemos, y tú y yo hemos estudiado sus enseñanzas, y tú y yo tenemos fe en Él, y ese es nuestro ánimo. Porque a grandes rasgos, antes de entrar al versículo 10, ¿cuánto no hubiera dado el apóstol a Pedro por estar aquí con nosotros en estos momentos? ¿Cuánto no hubieran dado algún profeta como el profeta Isaías, o como Jeremías, o como el rey David? Ellos profetizaron de Jesucristo, pero no era su tiempo de ellos ver a Jesucristo. No era el tiempo de ellos que escucharan sus enseñanzas. Ese tiempo nos tocó a ti y a mí, que ahora tenemos a Cristo plasmado en las Sagradas Escrituras, que tenemos su enseñanza, que tenemos su testimonio. Por eso Jesucristo en aquella ocasión le dice a sus discípulos: escudriñar las Escrituras, escudriñar la ley, escudriñar el Antiguo Testamento, las profecías, lo que dijo el rey David, lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Daniel, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo lo dijo. Entonces es algo bien interesante que estos versículos deben de animarnos, porque ahora la verdad, porque ahora Jesucristo se ha revelado para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento, para que el Espíritu Santo ahora more en cada uno de nosotros. Y eso debería de animarnos, eso debería de darnos fuerza para poder seguir adelante en esta vida que es difícil, en esta vida que es dura y que es complicada, en esta vida que hoy en este 2022 está siendo golpeada no solamente por el virus. Hoy también en las noticias los gobiernos están enfocándose a lo que vaya a pasar entre Rusia y Ucrania, que probablemente se puede desatar una guerra, y aunque es en Asia, parte de Asia y Europa, puede involucrarnos de una manera indirecta al continente y a otros muchos países, y nada bueno crean las guerras. Nada bueno salen de las guerras. Entonces vemos también cómo debemos de estar animados, gozosos, fervientes en estudiar la palabra de Dios, porque el tiempo se está cumpliendo, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y quiero yo preguntarte en esta hermosa noche: ¿estamos preparados?
Estamos listos para cuando la trompeta suene y seamos llamados a la presencia de Jesucristo. Estamos listos para aquel momento glorioso. Aprovechemos bien nuestro tiempo. Aprovechemos bien ese privilegio que Dios nos ha dado de poder estudiar su palabra. Aprovechemos y estemos gozosos y alegres porque Jesucristo se ha revelado en nuestras vidas. ¿Cuánto no hubiera dado algún profeta para poder ver a Jesucristo y sus enseñanzas? Tú y yo somos privilegiados por tener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Eso es a grandes rasgos lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia en aquel entonces y lo que hoy también nos está diciendo. Seamos agradecidos, animémonos para seguir adelante en esta vida que es dura, pero que nuestra fe y nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo. Por eso parte del contexto nos habla de nuestra salvación, nuestra fe, que nuestra fe se va a cumplir, se va a completar cuando tú y yo seamos salvos por toda la eternidad. Acuérdate que hemos visto acerca de nuestra esperanza viva, hemos visto de nuestra fe, y en estos versículos el apóstol Pedro toma tiempo para animar a los hermanos que estaban pasándola muy duro. Si te acuerdas, en la primera enseñanza de estos versículos yo te hacía referencia a que en aquellos momentos cuando Pedro escribe esta epístola, la iglesia estaba siendo dispersada, los creyentes estaban siendo perseguidos, los creyentes estaban siendo llevados al Coliseo romano para entretenimiento de los romanos, para entretenimiento de toda persona que no creyera en Cristo, y ponían a los cristianos en el centro del Coliseo y les soltaban a los leones y les soltaban a las leonas y les soltaban animales salvajes. Y ellos decían: tienes un chance, si niegas a Jesucristo, si niegas tu credo, te salvas. Pero si tu credo y tu fe es firme y no quieres cambiarla, entonces muere por ella. Y le soltaban a los animales a que se los comieran. Entonces debemos de aprender que esta carta fue escrita en medio de persecución, en medio de dolor, en medio de temor. Pero el apóstol Pedro, sabiendo lo que estaba pasando la iglesia, toma estos versículos para darles ánimo. Hoy en día es igual. En medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la muerte, tomemos ánimo para seguir adelante, confesando y declarando nuestra fe, animándonos como familia, como iglesia, y que la luz de Jesucristo alumbre nuestras vidas y que pueda alcanzar al perdido. Entonces yo en esta hermosa noche te animo, hermano, a que sigamos firmes en nuestra fe, en nuestra convicción. Y dice este versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Esto es algo bien interesante que nos dice este versículo 2. Nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. En el tiempo de los profetas, en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas, así como el rey David, por si tú no lo sabes, hoy aprendemos algo nuevo, cada día aprendemos algo nuevo. El rey David fue considerado también un profeta. Isaías, Jeremías, Daniel hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, aún sin saber cómo sería el Mesías. Sabían que por medio del Espíritu Santo en sus vidas se les había revelado que iba a venir el Mesías, el que iba a dar libertad. Y hablaron sin saberlo, creyendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos vivían bajo el antiguo pacto, ese pacto que le fue dado a Moisés, ese pacto que tú y yo lo conocemos como el pacto de la ley. Pero cuando viene Jesucristo, Él nos enseña y Él nos revela aquellas cosas del Antiguo Testamento que no se pudieron comprender por nuestra falta de capacidad, por nuestra falta de conexión con Dios. Viene Jesucristo y Él trae consigo un nuevo pacto, y ese pacto por el cual tú y yo vivimos ahora se llama el pacto de la gracia. Y la gracia tiene que ver con salvación. De hecho, en nuestros términos
bíblicos, la gracia hace muchas veces referencia a la salvación, que es el regalo que Dios nos ha dado cuando tú y yo no lo merecíamos. Y ese regalo vino y se cumplió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que los profetas profetizaron, hablaron acerca de esa gracia que iba a ser destinada para los creyentes, para los judíos, pero no solamente para los judíos que eran la descendencia directa de Abraham, sino para los gentiles, sino para personas como tú y como yo, que no tenemos nada de costumbres judías, que a lo mejor no comprendemos algunos idiomas, algunas palabras que usan ellos para referirse a la palabra de Dios, a la Biblia, al Antiguo Testamento. Pero esa gracia no solamente abarcó a los judíos, sino esa gracia también abarcó a nuestras vidas. ¿No es una razón para estar agradecidos con Dios? ¿No es una razón para que en medio del problema y en medio de la enfermedad tú y yo estemos agradecidos con Dios porque tenemos salvación? Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos versículos de Pedro. No solamente una salvación física, sino una salvación que va a ser por toda la eternidad. Una salvación que por ahora nuestro cuerpo se desgasta, por ahora nuestro cuerpo se envejece, entra en un estado de estrés y empieza a desgastarse. Tú y yo tenemos una salvación que va a ser por toda la eternidad. Por eso es que el apóstol Pedro en este primer versículo nos habla acerca de que los profetas habían hablado de Jesucristo, habían hablado de esa gracia destinada a nosotros. Y nos dice: inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Es decir, estuvieron atentos, estuvieron analizando, estuvieron profundizando las palabras que Dios les había dado por medio del Espíritu Santo. Por eso nos dice el versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los apóstoles estaban ansiosos. Los apóstoles, en su limitación que tenían en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y de la verdadera cara de la ley que se nos viene a mostrar con Jesucristo, ellos estaban ansiosos, escudriñaban, estudiaban, porque ellos querían que su pueblo Israel fuese libertado de la opresión. Y es por eso que ellos hablaban del Mesías. Pero ahora tú y yo entendemos que Jesucristo no solamente vino a dar libertad a los judíos de la opresión romana, sino que vino a dar libertad a toda persona que estaba esclavizada en el pecado, que estaba sujeto al yugo, que la finalidad de estas personas era la muerte. Jesucristo vino a dar libertad. Y por ahora, hermano, esa libertad espiritual nos conecta con Dios. Pero va a llegar el momento en el que también esa libertad física se va a plasmar en nuestras vidas. Si tú crees que un gobierno de esta tierra, si tú crees que un presidente, si tú crees que un político, una persona popular va a traernos una estabilidad económica, una estabilidad en nuestra familia, una estabilidad en nuestro trabajo, estamos equivocados. El que va a darnos libertad física, el que va a dar libertad en nuestra vida económica, en nuestra vida social, es Jesucristo. Por ahora nos basta, confiamos y creemos en esa libertad espiritual, pero cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, aquellos que han creído en Él, aquellos hijos de Dios, van a reinar con Jesucristo por toda la eternidad. En Apocalipsis podemos ver algo referente a eso cuando nosotros gobernemos 1000 años con Jesucristo.
cuando el falso profeta y la bestia sean arrojadas al lago de fuego, y después Satanás sea arrojado al lago de fuego con todos aquellos que engañó. Y mientras ellos van a sufrir por toda la eternidad, nosotros por toda la eternidad y de una manera física vamos a estar reinando con Jesucristo, y todo va a ser diferente. Por ahora la vida del creyente no es miel sobre hojuelas, pero cuando tú y yo estemos reinando con Jesucristo, nuestras vidas van a ser como miel con hojuelas. Entonces es motivador saber, hermanos, que por ahora tenemos que sufrir, pero que los profetas nos aclaran y nos hablan acerca de la venida de Jesucristo, y que nosotros tenemos que estar contentos porque ahora entendemos la venida de Jesucristo, porque ahora tenemos las enseñanzas de Jesucristo. Y nos dice en este versículo 11 algunas cosas importantes. Por ejemplo, nos dice que los profetas escudriñaron y anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, como Isaías capítulo 53, versículos bien conocidos por cada uno de nosotros, nos hablan acerca del sufrimiento, del martirio que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y Isaías, cuando escribe este capítulo, pasaron 400 años para que se cumpliera la escritura, para que Jesucristo fuese llevado al Calvario. Aún desde mucho más tiempo atrás, con el rey David, Salmos 22 nos habla de la aflicción que Jesucristo iba a pasar, de cómo sus manos y sus pies iban a ser atravesados. Nos hablan de la crucifixión. Cuando en este versículo 11 nos dice que los profetas anunciaban de antemano el sufrimiento de Cristo, nos está hablando de su crucifixión. Así como en el Antiguo Testamento cada año se hacía un sacrificio para remisión de pecados, los profetas se les había dicho que alguien iba a ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad. ¿Cuánto no hubieran dado por ver esa realidad? Tú y yo lo tenemos en la palabra de Dios. Jesucristo, siendo santo, teniendo su divinidad, teniendo humanidad, entregó su vida como sacrificio para nuestra expiación de pecados. Sufrió, fue maltratado, fue abofeteado, fue lacerado, se burlaron de él. Le dieron vinagre a tomar para que se cumpliese la profecía. Y Jesucristo estuvo dispuesto a padecer estos sufrimientos por amor a nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice esto: sufrimientos de Cristo, su crucifixión. Pero también nos dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Después de que Jesucristo consumó ese sacrificio y entregó su vida, al tercer día Él resucitó. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro más adelante nos es explícito que nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe es en vano, nuestra esperanza no es viva. Pero nosotros creemos y lo tenemos plasmado en este hermoso libro, en esta hermosa palabra de Dios. Jesucristo sufrió, pero Él resucitó. Y no solamente resucitó, sino después de su resurrección ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo? Él no está descansando. Él no dice: ya pagué el precio, ahora ustedes háganlo todo. Bien lo pudiera decir, porque Él hizo lo que tú y yo no podríamos hacer. Pero nos dice en Romanos capítulo 8 que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos nos dice que Jesucristo es nuestro abogado ante Dios. Por eso es que el apóstol Pedro toma estos versículos para decir: sí, Jesucristo sufrió, fue crucificado y murió, pero detrás de eso, o después de eso,
también nos trajo consecuencias buenas, consecuencias agradables a nuestras vidas, las glorias que vendrían tras de ello, su resurrección, su ascensión. Cuando Jesucristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo baja a la vida de los creyentes. En el Antiguo Testamento solamente ciertas personas tenían el Espíritu Santo y era por un momento temporal. Los profetas, Sansón. Muchos creemos que lo que le daba la fuerza a Sansón era su largo cabello, pero realmente era el Espíritu Santo, era el Espíritu de Dios que moraba en él. Y cuando Jesucristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ya no a morar de una manera temporal como con Sansón o como con los profetas. El Espíritu Santo está en nuestras vidas permanentemente. Ha puesto su sello en nuestras vidas. Pero para que eso tuviese que pasar, Jesucristo tuvo que morir. Jesucristo tuvo que resucitar. Jesucristo tuvo que ascender a los cielos. Por eso el apóstol Pedro nos dice en este versículo que también la gloria que vendría tras ello. Versículo 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué versículo más impresionante podemos encontrar. Las profecías que los profetas realizaban, nos dice este versículo, que no eran para ellos, eran para nosotros, que describían y que daban a entender la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías, hermanos, a lo largo de la Biblia tienen dos sentidos, dos formas de trabajar. La primera, el sentido por el contexto en el que estaban viviendo en aquel momento. Cuando los profetas hablaban por medio del Espíritu Santo, Dios les revelaba por medio del Espíritu Santo estas profecías, tenían un efecto conforme al contexto que estaban pasando. Y tenemos a los profetas menores que hablan de el pecado de Israel y del pecado de Judá, y a causa de su pecado y a causa de su fornicación en la idolatría iban a ser entregados a cautiverio. Y se cumplían conforme al contexto. Pero también estas profecías se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aún hay profecías que se cumplieron en su contexto, en su tiempo, pero que aún se van a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Como algunas profecías de Daniel, como algunas profecías de Isaías, como algunas profecías que tenemos en Apocalipsis. Por eso es que las profecías tenían dos sentidos. El primer sentido, el poder hacer entender al pueblo de Israel y de Judá por qué estaban pasando y que se arrepintieran. Pero también estas profecías se cumplieron con el Señor Jesucristo y se van a cumplir con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate cómo lo maneja el apóstol Pedro en estos versículos. A los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, que hemos conocido y que creemos en Cristo y que tenemos historia y que tenemos el Nuevo Testamento que nos describe la vida, las enseñanzas de Jesucristo a través de sí mismo y a través de los apóstoles. Y es algo que nos debe de dar ánimo también, porque Dios nos dejó su palabra. Y en su palabra, que fue escrita y que fue dada a través de los profetas y a través de los apóstoles, el Espíritu Santo obró en la vida de ellos. Y ahora el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para entender y para vivir y para fortalecernos y para animarnos en su palabra. ¿Estás desanimado? ¿Estás triste?
Dedícale tiempo a la palabra de Dios. ¿Quieres madurar como creyente? Escudriña la palabra de Dios. Necesitas fuerza, necesitas fortaleza, necesitas convicción. Escudriña la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: los profetas hablaron de Cristo, ahora nosotros estamos hablando de Cristo. Escúchenos, vivan la palabra de Dios, tomen ánimo de eso, tomen fuerza de eso. Y mira cómo termina este hermoso versículo: las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, todos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo y estaban hablando del evangelio. Y no eran sus palabras, porque ¿cuál era el oficio del apóstol Pedro? Un pescador. Aquellos que son eruditos en la historia del pueblo de Israel ponen a los pescadores dentro de un nivel socioeconómico, lo ponen en el cuarto lugar. Gente que vivía al día, gente que no estaba preparada en cuanto a estudios, gente que no tenía un futuro a largo plazo, gente que su descendencia siempre sería pescadores. Ese era el apóstol Pedro. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesucristo, su vida cambia por completo. El apóstol Pedro era respetado no solamente por los creyentes. El apóstol Pedro tenía autoridad, y lo podemos encontrar en Hechos, en los evangelios. El apóstol Pedro era respetado no solamente por los creyentes, sino por todo el pueblo. Por eso cuando los fariseos y los escribas tratan de perseguir a la iglesia en Hechos, vemos que los apóstoles, y entre ellos Hechos capítulo 4, 5, 6, nos hacen referencia a que los fariseos no pusieron mano en contra de Pedro y en contra de Juan, porque tenían miedo que toda la sociedad judía se les viniera en contra por el respeto que le tenían a Pedro. Entonces, esto es algo que nos anima a poder seguir en el conocimiento de Dios, porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos hace valiosos, tal vez no valiosos para la sociedad, pero sí valiosos para Dios, pero sí queridos y estimados para Dios. Por eso es que también el apóstol Pedro nos dice en este versículo: por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. No somos nosotros los que hacen el cambio en las personas. No somos nosotros el que trae la convicción de alejarse de pecado. Es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Esa no es otra razón para estar gozosos en medio del problema, en medio de la aflicción, porque nuestra vida es dirigida por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hay poder. Luego el apóstol Pablo en Romanos nos dice que él no se avergüenza del evangelio, porque hay poder para salvación. Entonces, animémonos, sigamos adelante. Y después termina este versículo: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate cómo termina este versículo el apóstol Pedro. Los ángeles anhelan mirar cómo el plan perfecto de redención está obrando en la vida de los humanos, en la vida de personas imperfectas como tú y como yo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte,
pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fíjate qué impresionante, y este es un misterio, y este es un conocimiento impresionante. Como el apóstol Pedro en este versículo 12 termina: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Porque los ángeles están expectantes, están gozosos, están con curiosidad para ver cómo ese plan glorioso de Dios enviando a su Hijo Jesucristo nos redime de nuestros pecados. Y cuando te digo los ángeles, y cuando el apóstol Pedro nos habla de ángeles, está hablando de esos 2/3 de ángeles que se quedaron firmes creyendo en Dios. No está hablando de esos ángeles caídos que siguieron a Satanás y que se rebelaron en contra de Dios, porque ellos ya están condenados. Pero si tú te acuerdas en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, después de que Dios hace todo perfecto, la serpiente, que en Apocalipsis el apóstol Juan nos lo describe como la serpiente antigua, esa misma serpiente de la cual el apóstol Juan está hablando es la serpiente en Génesis, que es Satanás disfrazado de serpiente. Y esa serpiente y Satanás engaña a Eva, y Eva come del fruto y se lo da también a Adán. Y por esa desobediencia de Eva y de Adán, la humanidad fue condenada. Y entonces los ángeles están expectantes, están viendo detalladamente cómo el plan perfecto de Dios para redimir a la humanidad se está cumpliendo. Por eso es que el apóstol Pedro nos está hablando de la salvación, de nuestra fe, de Jesucristo, y después termina este versículo: cosas que las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate lo que nos dice Lucas capítulo 15, versículo 7 y versículo 10, Jesucristo hablando. Voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 10 para que podamos entender el contexto. Nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Vamos a ver quién hace ese gozo en el cielo. ¿Quién es? Versículo 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso los ángeles están expectantes al ver cómo la humanidad caída es redimida, y cómo las personas imperfectas como tú y como yo hemos creído en Cristo, y ellos se gozan y ellos se alegran porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. Y ellos han de pensar: qué glorioso es ver a estas personas imperfectas, estas personas débiles, por ahora mortales, que se enferman, que tienen miedo. Porque también debemos de entender que los ángeles son por ahora superiores a nosotros. Que los ángeles tienen cualidades que tú y yo no tenemos y que nos hacen débiles. Pero estos ángeles están gozosos, expectantes, viendo cómo la salvación está siendo llegada a los corazones de las personas imperfectas como tú y como yo. Personas que no merecían ser salvadas,
personas que merecemos la muerte a causa de nuestro pecado y de nuestra hipocresía y de nuestra maldad. Pero los ángeles están gozosos al ver cómo tú y yo hemos entregado nuestras vidas a Cristo, y al ver cómo muchos van a seguir entregando sus vidas a Cristo, y al ver cómo el plan glorioso de Dios revelado a través de Jesucristo está salvando a la humanidad. ¿No es una razón para poder estar animados? ¿No es una razón saber que los ángeles nos miran y que están atentos, y que también Dios los manda que nos guarden? ¿No es una razón para seguir animados en el camino, en la carrera que tenemos por delante? ¿No es una buena razón para terminar la carrera como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro? Entonces, sigamos adelante, animémonos, porque tú y yo estamos siendo observados por los ángeles. Porque yo estoy seguro que Dios también los manda para cuidarnos y guardarnos de todo mal. Por eso fíjate lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, grande es el misterio de la gracia. Es decir, grande es el misterio de la salvación. Dios fue manifestado en carne y justificado en espíritu. Nos está hablando de la venida de Cristo, siendo como tú y como yo. Luego nos está hablando acerca de cómo el Espíritu Santo también posó en Él y estaba en Él y resucitó. Luego nos dice, visto de los ángeles, porque los ángeles estaban admirados al ver cómo Dios mismo se había hecho carne para dar salvación a estos hombres pecadores, imperfectos como tú y como yo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es algo bien bonito que a mí me motiva a seguir adelante, a echarle ganas, porque por ahora tú y yo somos inferiores a los ángeles. Y te voy a decir una analogía que he estado pensando. Soy yo, no dice la Biblia nada acerca de lo que tú eres. Pero los ángeles fueron creados en charolas de oro, porque tienen una conexión con Dios, porque ahorita están en el cielo y andan en donde puedan estar en esta tierra, sirviendo a Dios, viendo a Dios cara a cara. Y ellos nos observan a nosotros siendo personas imperfectas que estamos esforzándonos en medio del problema, en medio del dolor, y se emocionan al ver cómo nosotros amamos a Dios con esas fuerzas, aún sin ser tan fuertes como ellos, aún nosotros teniendo un conocimiento limitado. Desde luego que los ángeles también tienen un conocimiento limitado, pero nuestro conocimiento es más limitado que el de ellos. Por eso es que te digo que los ángeles fueron creados en charola de plata. Pero mira, y se te queda de tarea, si estás interesado en esto, lo que nos dice 1 Corintios versículo 6, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto, que nosotros debemos de aprender acerca de las enseñanzas de Jesucristo, porque va a llegar un momento en el que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, y aquel que juzga es porque es superior a los que van a juzgar. Entonces los ángeles están emocionados porque saben que también nosotros tenemos un propósito glorioso, y que va a llegar un momento cuando estemos en la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tú y yo vamos a ser seres impresionantes. Y como otro dato que te tengo, en ninguna parte de las escrituras dicen que los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No la hay. Pero sí en Génesis, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo dicen: creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si tú crees que cuando nos vayamos al cielo vamos a ser ángeles,
No vamos a ser ángeles, vamos a ser superior a ellos. No es una razón para estar animados en esta carrera que tú y yo tenemos por delante. Solamente al hombre se menciona en las escrituras que Dios dice que van a ser creados y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es algo bien impresionante que a mí me motiva mucho. Y yo en esta hermosa noche te invito, hermanos, a que sigamos animados, porque la revelación ha llegado a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Esa revelación que indagaron los profetas se ha cumplido en Jesucristo. Es una razón para que tú y yo sigamos animados en medio del problema y del dolor. Seguir adelante. Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que pase en mi iglesia, lo que pase en mi familia, Dios tiene el control. Dios nos guarda. Y como veíamos en Pedro la semana pasada, Dios nos guarda por medio de la fe que tú y yo hemos puesto en Cristo. Ponte de pie en esta hermosa noche, y allá en casita te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar por lo que hemos aprendido en esta hermosa noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que tú nos permites de escuchar tu palabra, de entenderla, Señor, de vivir por ella. Gracias, Padre, porque tú nos hablaste y nos dejaste, Señor, tu palabra, el Antiguo Testamento. Tú hablaste a nuestras vidas y hablas a nuestras vidas a través de los escritos de los profetas. Hablas a nuestras vidas con los escritos de los apóstoles. Pero, Señor, lo más hermoso y lo más bello que nos dice Hebreos capítulo 1 versículo 1, que tú, hablando a tu pueblo por los profetas de muchas maneras, hoy, Señor, en nuestros tiempos nos hablas a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo. Gracias, Señor, por dejar sus enseñanzas, Padre, por dejar, Padre, su conocimiento en nuestros corazones y en nuestra vida y en tus sagradas escrituras, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Yo te pido que tú animes nuestras vidas, animes nuestro ser, Señor, en medio del problema, en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte. Danos, Señor, esa confianza. Recuérdanos que hemos vencido, Señor, que por medio de Jesucristo somos más que vencedores, y ni los ángeles, ni potestades, ni principados, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Cristo, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Padre, también tomamos este momento para pedirte por todos nuestros hermanos que están luchando en contra de este virus, todos nuestros hermanos que están padeciendo por esta enfermedad. Yo te pido, Señor, que tú les des ánimo, les des fuerza para poder seguir adelante, para poder mantenerse firmes en la fe, Señor. Así como hemos visto que el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser pasada por fuego, así como el oro era pasado por fuego, Señor. Yo te pido que tú nos des fuerza y nos des ánimo para poder seguir adelante, Señor. Sigue sosteniendo nuestra iglesia, sigue sosteniendo a las familias, sigue sosteniendo, Señor, al cuerpo que somos, Señor, que tú nos has dado ese privilegio de ser en Cristo, Padre. Nuestra cabeza es Jesucristo. Danos las fuerzas para poder seguir adelante, Señor. Guárdanos, cúbrenos, Padre, con tu amor, con tu gracia, con tu poder, Señor, nuestras vidas. Aléjanos de todo pecado, aléjanos de toda tentación, Señor. Y aquellos hermanos que están batallando no solamente con este virus, sino con otras enfermedades y con otras aflicciones, yo te pido, Señor, que tú nos mantengas de pie, nos mantengas firmes, Padre. Y yo sé que tú lo vas a hacer porque tu palabra lo dice y tu palabra es fiel, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has borrado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado de una mala manera de vivir. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo nos has dado esa libertad y ese perdón, Señor. Nos has hecho hijos tuyos. Gracias, Padre, porque estamos endeudados contigo. Gracias, Señor, porque nuestras vidas te pertenecen.
Gracias, Padre, porque tú nos sustentas. Gracias, Señor, porque creemos y esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para vivir contigo y con Él por toda la eternidad. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar en esta hermosa noche y le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Juanito para que te dé unos anuncios